Tiene la palabra la señora Ana Molinero. Ella nos hablará sobre el papel de la farmacia comunitaria en la adherencia. La señora Ana Molinero es vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, de Farmacia Familiar y Comunitaria, y además es la coordinadora del área científica de esta sociedad. Ana Molinero es doctora en farmacia, está especializada en análisis clínicos y es profesora asociada de la Universidad de Alcalá de Henares. También tiene múltiples publicaciones en atención farmacéutica y farmacia comunitaria y también ha sido investigadora de diferentes proyectos. Cuando quieras. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que haya querido contar con nosotros para formar parte de este congreso y en concreto para hablar de adherencia terapéutica, en la que creo que el farmacéutico comunitario tiene bastante que decir. Bueno, lo primero, me van a disculpar porque habrá muchas cosas que ya se repitan, aunque solamente ha habido un ponente delante de mí y el moderador de la mesa, pero creo que hemos manejado información, la misma información, y habrá diapositivas que incluso sean las mismas. El término de adherencia, como bien decía Eugeni Sedano en la presentación, es un término que se acunó en el año 2003 por la OMS. Anteriormente se había hablado de otro término que tampoco llegó a estar consensuado hasta el año 1975, que era el término de cumplimiento. Y el término de adherencia se reconoce como tal. En el año 2008-2009 pasa a ser un término aceptado por la comunidad científica y, como él dijo, no solamente incluye que la persona cumpla con su tratamiento, sino que sea adherente al resto de las medidas que hay alrededor del tratamiento que está relacionado con su enfermedad y que además está acordado con el profesional sanitario que lo ha puesto. También se ha hablado de que por término medio hay un 50% de personas o de pacientes no adherentes al tratamiento prescrito. También se ha hablado de que hay diferentes tantos por ciento dependiendo de la enfermedad. Los pacientes oncológicos tienen una adherencia grandísima, estamos hablando de más del 90%, pero sin embargo estamos hablando de otras enfermedades que en el día a día quizá nosotros desde la farmacia vemos mucho más, como pueda ser una hipertensión, estamos hablando casi de un 80% de personas no adherentes, o de diabetes que tampoco son adherentes. Como bien decía también el doctor Basora, habrá que ver qué impacto económico tiene esa no adherencia al tratamiento prescrito. ¿En qué contexto nos estamos moviendo en España? Bueno, creo que ya también se ha puesto algo sobre la mesa, pero estamos hablando ahora mismo de 20 millones de personas que en España sufren enfermedades crónicas. Y una cosa que sí que quiero también dejar claro aquí es que muchas veces cuando estamos hablando de cronicidad hablamos siempre de un paciente anciano, de un paciente añoso, pero hay también, indudablemente no en la misma medida, pacientes crónicos que son niños, que son adolescentes y a los cuales también hay que tener en cuenta y cuya estrategia a la hora de plantear esa adherencia va a ser completamente diferente a cuando estemos hablando de pacientes más mayores. También hemos hablado de que el 94% de estos pacientes que son crónicos requieren medicación y que el 80% ahora mismo de las consultas de atención primaria están dedicadas exclusivamente a los pacientes crónicos. Si hablamos de costes, está estimado, quizá no tenga el último dato, creo que tampoco está realmente evaluado, de alrededor de 11.500 millones de euros anuales la pérdida por la adherencia al tratamiento. Estos gastos podrían ser evitables a todo el Sistema Nacional de Salud si todos los profesionales, incluido además el paciente, nos ponemos las pilas y trabajamos en conjunto. Esta diapositiva se ha contado primero, la ha contado el doctor Basora, no me voy a detener más, pero sí que tenemos que tener muy claro que tenemos que actuar sobre paciente, tenemos que actuar sobre la terapia, el sistema sanitario tiene que ponerse las pilas, tenemos que actuar sobre la enfermedad
y también tenemos que contar con una asistencia social para implementar una verdadera adherencia y trabajar en adherencia. Más de lo mismo, no podemos trabajar en adherencia si no tenemos en cuenta a todos los implicados alrededor del paciente. Ojo, alrededor del paciente. Paciente va a ser siempre centro. Siempre estamos diciendo que tiene que ser el centro, que tenemos que ir con el paciente. Muchas veces nos olvidamos de ello, pero no solamente los profesionales sanitarios y los cuidadores que haya, en su caso, tienen que estar implicados en esa adherencia, sino se ha puesto sobre la mesa. Podríamos hablar de fisioterapeutas, podríamos hablar de nutricionistas, podríamos hablar de asistentes sociales. Todos tenemos que formar parte de ese abordaje. ¿Qué puede hacer la farmacia comunitaria? Bueno, esta diapositiva a mí al principio me costó un poquito entenderla, pero voy a ver si soy capaz de transmitirla. Desde una primera prescripción a un paciente, hablamos de una prescripción de una terapia o de farmacológica o de una terapia no farmacológica, hasta que transcurre el fin de la prescripción, en cualquiera de ese espacio de tiempo puede haber una falta de adherencia. ¿Quién está implicado al principio? Por supuesto, el médico o el profesional sanitario que prescribe, el paciente, la familia, el entorno social, los proveedores o dispensadores de esa medicación y las políticas sanitarias, que son bastante importantes. No voy a entrar ahora en ese tema, a lo mejor luego en el debate sí que se puede abordar. El paciente inicia tratamiento, empieza a gestionar su enfermedad y es adherente, perfecto. Pero hay un momento determinado que él mismo decide decide dejar de tomar esa medicación o decide dejar de seguir una terapia no farmacológica. A partir de ahí empezaríamos a hablar de la no adherencia terapéutica. En cualquiera de estas fases, el paciente podría ser no adherente. El Sistema Nacional de Salud no está preparado para abordar estas tres fases. Las citas, además, que tenemos ahora mismo entre 6 o 12 meses que el paciente visita al profesional sanitario, al médico, en este caso, quizá tampoco ayuden. Creo que tiene que haber una manera de coordinarse entre el médico que lo ve 2 o una vez al año solamente y otro profesional sanitario que sí que está viendo al paciente durante todos los meses del año, que sería el farmacéutico comunitario, y tendría que haber una comunicación fluida entre los dos para detectar estos temas y para poner medidas al respecto. Por otro lado, el que los pacientes muchas veces solamente puedan acudir de 8 a 3, de 8 a 3 o al revés, de 3 a 9 de la tarde a una cita con su profesional de atención primaria, su médico de atención primaria, tampoco ayuda para nada. Y por otro lado, hay otra parte que muchas veces tampoco tenemos en cuenta, y es que todo lo que es la medicina privada se escapa del sistema en el cual el médico de atención primaria tiene a su paciente más o menos controlado o con el cual está trabajando a diario. El farmacéutico, sin embargo, sí que puede optar a ver qué es lo que ocurre con la medicina privada también y podría comunicarse con el médico de primaria. ¿Qué podemos hacer desde la farmacia comunitaria? Lo primero y fundamental, tendremos que investigar e identificar cuál es el problema realmente de adherencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues simplemente hablando con el paciente muchas veces. En el transcurso de la conversación se obtiene muchísima información. He puesto también la no retirada de la medicación. La no retirada de la medicación creo que no es un indicativo fiable de si el paciente está siendo adherente o no está siendo adherente, porque vemos en el día a día que muchas veces los pacientes retiran la medicación simplemente para que cuando vayan a ver a lo mejor a su médico o cuando estén hablando con nosotros nos digan que ellos se están llevando realmente la medicación. Sí,
la están retirando, se la están llevando a su casa, pero luego muchas veces no la toman. O también podríamos pasar algún test de adherencia. Tenemos, por supuesto, que identificar cuál es el tipo de paciente, porque no todos los pacientes van a necesitar que hagamos el mismo abordaje o tengamos la misma estrategia con ellos. Desde pacientes que son incumplidores absolutos, aquellos que para ellos realmente la enfermedad no es ningún problema, modifican realmente como quieren, a pacientes críticos que realmente son también incumplidores, pero ellos mismos quieren gestionar su enfermedad y van a su aire. Y por último tendríamos los pacientes que son pacientes dependientes, pacientes que están agobiados con la medicación que tienen que tomar, que muchas veces no saben ni qué hacer con lo que tienen entre manos y se vuelven incumplidores. Por otro lado, tampoco es lo mismo el problema de salud con el que estemos tratando. Veíamos que la falta de adherencia era diferente dependiendo de las patologías. Si tengo un paciente que es un paciente psiquiátrico, tendré que establecer una empatía con él para poder abordar la enfermedad. Tenemos que educar también sobre la enfermedad. Hay muchos pacientes que cuando debutan, por ejemplo, en diabetes, no asumen para nada que son diabéticos y no incumplen. Tardan mucho tiempo hasta que realmente son pacientes cumplidores y luego son pacientes adherentes. La complejidad de los tratamientos o tratamientos muy a largo plazo, por ejemplo, un tratamiento de tuberculosis que se dilata muchísimo en el tiempo, hay que entender al paciente y hay que intentar facilitarle el tema, hay que intentar ponerle el mínimo de trabas posibles para que puedan acceder día a día al tratamiento. Y luego hay pacientes crónicos, pacientes con EPOC, pacientes asmáticos, que realmente son incumplidores porque para ellos es una tortura el manejo de dispositivos. Hablo de estos pacientes con inhaladores o puede ser también un paciente diabético cuando tiene que manejar su insulina. Hay que ver qué tipo de enfermedad y cómo vamos a abordarlo. ¿Qué podemos hacer en la farmacia? Lo voy a pasar todo porque luego me voy a entretener. En un principio, esto es lo que estamos acostumbrados a ver desde la farmacia comunitaria, pero otro tema que se ha puesto también sobre la mesa sería el manejo de apps, que nos pueden ser muy útiles, o la atención domiciliaria. La revisión del uso de la medicación, lo que se trata de hacer es que el paciente mejore su conocimiento sobre la medicación y mejore su adherencia y el uso de sus medicamentos. Aquí he puesto una hoja que creo que no se ve nada, pero voy a ir un poco viendo. Hablamos de percepciones que tiene el paciente. Se le interroga al paciente qué percepción tiene sobre su medicación, si le va bien. Eso no significa que a lo mejor no haya alguna reacción adversa, pero él no la está identificando con que no le va bien la medicación. Detectamos si puede haber alguna reacción adversa. Detectamos si puede haber incumplimiento. Simplemente pasando un test de Haines-Sachs se detectan muchas cosas. Identificamos si el paciente conoce todo el proceso de uso del medicamento, desde cuándo tiene que tomarlo, cómo tiene que tomarlo, cuánto tiempo tiene que tomarlo, cómo tiene que conservarlo, cómo tiene que eliminarlo, si hay algún problema relacionado con el medicamento o si aparece algún resultado negativo de la medicación y si tiene alguna duda que se pueda resolver. Servicio de mejora a la adherencia terapéutica, no para todo tipo de pacientes, sería un sistema personalizado de medicación, un sistema personalizado de reacondicionamiento, que yo creo que casi todos conocéis, que es el SPD. No se trata de dárselo a todo el mundo, solamente a aquel paciente que realmente lo requiera. Y para eso, aparte de pasar un test de adherencia, normalmente se pasa también un test cognitivo y se pasa también un test de dependencia social. Y en función de cómo sea el paciente, se le va a recomendar o no se le va a recomendar el sistema personalizado de reacondicionamiento. Bueno, decir que este sistema no es solamente relleno
los comprimidos o las cápsulas dentro del blister requiere muchísimo más. Es un proceso complejo que requiere además seguir un estricto protocolo de actuación. Tratamiento observado directamente. El tratamiento observado directamente se utiliza bastante en algunas patologías y se utiliza también mucho en drogodependencias. Pacientes que están utilizando metadona como deshabituación, muchas veces toman su metadona directamente en la farmacia para asegurarnos que realmente están cumpliendo con la dosis prescrita. Pacientes también en deshabituación en la cual un psicotropo no se lo pueden llevar a su casa porque muchas veces no se lo toman porque recurren a la venta. La toma se hace también controlada por el profesional farmacéutico. O en el caso de enfermedades infecciosas, de tuberculosis, también muchas veces la toma de la medicación se hace en la farmacia comunitaria. También tuvimos hace tiempo, al principio, cuando los medicamentos para el VIH tenían tantísimos efectos adversos y se empezaron a dispensar solamente los servicios de farmacia hospitalaria. Hubo un pequeño intento de que el medicamento viniera desde el hospital a algunas farmacias y el paciente lo tomara directamente allí para asegurarnos el cumplimiento y la adherencia posterior, pero bueno, por algún problema legal, que parece ser que aquello no podía ser, se dejó de hacer. Por último, las apps de ayuda al cumplimiento. Hay algunas que son muy buenas y ¿por qué no recomendarlas desde la farmacia si nosotros sabemos que funcionan y están avaladas además? Voy a poner aquí algunos ejemplos, pero seguro que hay muchísimos más que también estén bien. Me Cuido, en el cual el paciente puede gestionar su medicación. Está avalada por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, o Espersalud, que está avalada por Senfi y por SEMI, gestiona también la enfermedad, o Recuérdame, es una app que ha salido de la Agencia de Calidad Andaluza, o PharmApp, en el cual el paciente gestiona su medicación, pero la farmacia es la que introduce datos y lo va gestionando continuamente, o sea, conjuntamente con él. Medisafe, que seguramente sea la más antigua y la conozcáis todos, que gestiona, ayuda con la gestión de enfermedades como diabetes o como hipertensión, o Recuerda tu medicación, que es una app añadida al sistema personalizado de reacondicionamiento. Creo que todas pueden ser bastante útiles. Además, ¿qué podemos hacer? Podemos dar información personalizada del medicamento, información personalizada sobre la enfermedad, pero también podemos hacer charlas grupales, educación sanitaria, podemos participar dentro de las campañas sanitarias institucionales, tenemos que trabajar en conjunto con el resto de los profesionales que nos unen para estar con el paciente. Y un segundín, acabo, 2 diapositivas y ya. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo desde CEFAC? Desde CEFAC estamos intentando trabajar en un algoritmo que nos permita identificar a pie de mostrador lo que os comentaba al principio del tipo de paciente, qué enfermedad tiene, por qué es incumplidor. ¿Qué mensajes vamos a tener que transmitir a ese paciente en concreto? Y, por supuesto, queremos medir la efectividad que tiene el servicio que vamos a ofrecer tanto con pacientes como con los farmacéuticos. Y solamente quiero terminar con esta frase. Las medicinas no son efectivas para aquellos que no las toman. Y esto lo quiero recalcar porque cuando yo estaba preparando esta ponencia, leí en el New York Times el coste que tenía en un país como era USA el que los pacientes no tomasen la medicación. Muchísimas gracias.